Estamos con el doctor Jorge Ruiz, director de la Academia de Teología Reformada, y nos gustaría hacerle una serie de preguntas sobre un tema que valdría la pena aclarar. Pastor Jorge Ruiz, normalmente los evangélicos utilizamos la expresión Iglesia Católica en un sentido negativo, para referirse a la Iglesia gobernada por el Papa. Siempre lo católico se ve como lo contrario a lo bíblico o a lo evangélico. Hay una clara aversión. ¿Qué puede decirnos acerca de esto? Pues creo que tal vez esto pueda chocar a algunos, asombrar. Creo que esto es una actitud o un uso de la palabra católico que se tendría que corregir. Por supuesto que creemos que esta Iglesia, gobernada por el Papa de Roma, pues como institución, pues es una Iglesia que ha caído en el error, es una Iglesia falsa, es una Iglesia que ha combatido el error, que han lanzado anatemas a los que mantienen la verdad de la palabra de Dios en la Reforma, en la actualidad. Y por lo tanto pues es una Iglesia que como institución está caída en apostasía. Pero por otra parte tengo que decir que no estamos de acuerdo con este uso negativo de la palabra católica como tal, católico o católica, porque la palabra católico, católica, pues independientemente de que se la intenten apropiar pues la Iglesia de Roma, pues no es un concepto negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Y ya digo, es a que esta Iglesia se lo ha apropiado. Pasa lo mismo como con las iglesias orientales, ¿no? Las iglesias orientales que se dicen a sí mismas iglesias ortodoxas y como tal, pues las conocen el resto, no lo conocemos el resto, ¿no? Las iglesias ortodoxas, pero las iglesias ortodoxas a tanto ellas están también con una serie de errores doctrinales y de práctica, entonces no son iglesias ortodoxas. Las iglesias ortodoxas son las que mantienen la ortodoxia y toda la ortodoxia de la palabra de Dios, de la enseñanza de la Biblia. Entonces, porque estas iglesias se llaman a sí mismas ortodoxas, la palabra ortodoxo, ortodoxia, ¿está mal? No, al contrario, tendríamos que utilizarlos más nosotros. Pasa lo mismo entonces con la palabra católico. Entonces, ¿cuál es el significado de la expresión católico? La palabra católico es una palabra procedente del griego, una palabra compuesta pues, por la palabra kata y olos, todo junto, católico. Y viene a significar literalmente según el todo, según la totalidad. Entonces, para entenderlo, hemos de ver que tiene un sentido, primeramente, se puede decir cualitativo. Cualitativo, es decir, que en esta Iglesia se enseña la verdad de la palabra de Dios, pero conforme a la totalidad de la enseñanza bíblica, conforme a la totalidad de la palabra de Dios, ¿no? Del consejo de Dios, ¿no? Para entendernos, sería lo contrario de una secta. La secta, pues, digamos, aísla una enseñanza o un punto de la Escritura, lo aísla del conjunto, lo saca del conjunto de la Escritura y entonces pues va aparte y forma entonces una secta. Entonces la idea de católico sería lo contrario, iría en contra de esto precisamente, ¿no? Entonces esto en un sentido, digamos, cualitativo. Y después está el otro sentido que es el que más se conoce, que más se suele emplear, que es en un sentido, se puede decir, cuantitativo, es decir, la Iglesia que ha sido, o la verdadera Iglesia, que ha sido a lo largo de todos los siglos y que en la actualidad está en todas las naciones, por lo tanto, en un sentido universal, digamos, en distinción, ¿no?, con la Iglesia local o particular, ¿no?
Entonces está la Iglesia universal, que está en todos los lugares, en todas las naciones, ¿no? De acuerdo con su respuesta, podríamos preguntar, entonces nosotros, los evangélicos, podríamos llamarnos católicos. Pues ahí está la cuestión, ¿no? Puede chocar a algunos, o a muchos tal vez, pero es que podríamos y seguramente deberíamos empezar a llamarnos, por lo menos más asiduamente. Pensemos que en la Confesión de Fe de Westminster, que es, es la confesión de fe más, se puede decir, elaborada, ¿no? Más completa de las confesiones de fe de la Reforma, se habla de la Iglesia. Y entonces en el artículo de la Iglesia se enseña que la Iglesia invisible, que es la totalidad de los elegidos, es católica o universal. Pero después habla de la Iglesia visible, primero la Iglesia invisible y después la Iglesia visible, y la Iglesia visible son pues la totalidad de los fieles que profesan la verdadera religión juntamente con sus hijos. Entonces, la verdadera religión, la Iglesia verdadera, la Iglesia católica, por lo tanto, y también entonces dice que la Iglesia visible también es católica o universal. Entonces, la Confesión de Fe de Westminster está hablando pues que la Iglesia reformada, las iglesias reformadas, son verdaderamente la Iglesia católica, porque ellos profesan la verdad de la palabra de Dios. Entonces, los reformados, si mantenemos esta enseñanza de la palabra de Dios, si mantenemos las marcas de la verdadera Iglesia, así como también los evangélicos, si abrazamos las marcas de la verdadera Iglesia, si las mantenemos, pues entonces nosotros somos verdaderamente la Iglesia reformada, la Iglesia católica, la verdadera Iglesia católica. Entonces, ya digo, sería bueno que nos empecemos a familiarizar más con el concepto, a concienciar más con el uso de esta palabra y por supuesto que no es solamente una cuestión semántica, es también el concepto, la carga de la palabra, y ciertamente tendría esto efectos positivos porque vendría a corregir bastante de nuestro estado actual en general del mundo evangélico hoy en día, porque esto vendría a corregir el estado actual y muchas de sus prácticas. ¿A qué se refiere con esto? Pues básicamente a su estado tan claro de división en la actualidad. Bueno, las divisiones pues es algo que dentro del protestantismo se ha dado pues prácticamente después de la Reforma. En parte, en un sentido, es algo hasta cierto punto normal que la Reforma, que comenzó como un movimiento en las distintas iglesias locales, en las distintas naciones, pues digamos se haya mantenido la Reforma de esta manera en las distintas naciones sin que se haya, digamos, visualizado una iglesia católica reformada, digamos, supranacional o por encima de las naciones, digo, hasta cierto punto normal por eso, por el origen mismo, y también porque, bueno, anteriormente era mucho más difícil el tema de las comunicaciones, de los transportes, pero bueno, hoy en día con internet, con la globalización, con la facilidad que hay a viajar a distintos países, esto ciertamente es mucho más posible que nunca antes, ¿no? Y realmente se podría visualizar esta catolicidad, esta universalidad de la Iglesia en este momento. Esto por un lado, ya digo, pues en cierta parte estas divisiones están justificadas, pero hay otras que ciertamente son más difíciles de justificar o que realmente no podemos decir si las tiene esa justificación. Y me estoy refiriendo a esta división prácticamente por denominaciones que muchas veces está siguiendo el principio de la secta. Es decir, que más que una iglesia que mantiene
la totalidad de la enseñanza de la palabra de Dios, lo que se hace es escoger un punto de la Escritura y entonces esto será, digamos, nuestra iglesia, ¿no? Entonces eso es un poco el principio, podemos decir, de la secta, y por eso se tendría que corregir. El concepto de catolicidad vendría a corregir esto. Y esto no querría decir que, bueno, hemos de superar las divisiones actuales, pues poniendo a un lado la doctrina, y que, bueno, pues que hemos de simplemente superarlo todo con mucho amor y nada de doctrina, ¿no? No es tanto esto, sino, a ver, que reconocer todos la verdad de la palabra de Dios, la totalidad de la doctrina bíblica. Entonces, en este sentido, pues, la Reforma lo que hizo fue mantener la gran tradición, en un buen sentido de la palabra, católica a lo largo de los siglos, de la Iglesia católica a lo largo de los siglos. Entonces, la manera como el mundo evangélico hoy podría, pues, expresar esta catolicidad es volver a las enseñanzas de las confesiones de fe de la Reforma, que a su vez están ellas integrando y expresando y enseñando y manteniendo estas enseñanzas católicas a lo largo de los siglos. Esta sería, pues, podemos decir, un buen programa, y realmente podemos decir, pues, sería algo apasionante, ¿no?, para este tiempo, que el mundo evangélico se concienciara de la catolicidad de la Iglesia, con todo lo que esto conlleva. Muchas gracias, doctor Jorge Ruiz, y les invitamos a seguirnos también a través del Ministerio de la Academia de Teología Reformada en academiareformada.com. Muchas gracias.